de flujos de fondos deplorables. Ustedes ven que ha habido un aumento muy pequeño del conjunto de activos en el sistema, pero que el aumento de pasivos ha sido 3 o 4 veces más grande. Más interesante aún, como los pasivos aumentan mucho más rápido que los activos, ¿qué es el resultado natural? Una destrucción monumental de patrimonio. Pero diría, hombre, en realidad las cifras globales son muy malas. ¿Será que todo es así? Siguiente. En realidad, lo que uno encuentra es que dentro del sistema hoy están ocurriendo dos dinámicas enormemente distintas. Una forma de identificarlo es qué pasa con las ganancias de las diferentes EPS. ¿Cuáles EPS están perdiendo plata? Las EPS privadas, en azul, perdieron al comienzo del sistema, se equilibraron entre el 97 y el 98 y el año 99 va a ser el primer año en el que sus balances serán superavitarios. Ello contrasta, y ustedes ven que eso es realmente una X, ello contrasta con la dinámica de las EPS públicas, donde de un relativo equilibrio al comienzo del sistema muestran un deterioro creciente, sistemático y dramático. Y esa sería como la segunda afirmación. Siguiente gráfica. Cuando tratamos de mirar los flujos de fondos en las EPS, estamos hablando del aseguramiento como un componente de salud, encontramos que las EPS privadas aumentaron sus activos, aumentaron sus pasivos, pero también construyeron patrimonio, lo cual contrasta con las EPS públicas, que destruyeron activos, o sea, los activos netos bajaron en billones de pesos, solamente aumentaron los pasivos y se comieron el patrimonio. Todo lo que uno diría, hombre, ahí en realidad hay un contraste enorme en la dinámica del sistema. No puede decirse, entonces, que la crisis como tal sea generalizada. Siguiente, estamos hablando de un contexto económico que es particularmente difícil. No estamos en el paraíso económico y allí hay 6 grafiquitas con las cuales quiero manifestarle lo que está ocurriendo. Si uno contrasta la evolución de la economía en los últimos 5 años, encuentra que en el año 93-94 veníamos de un periodo de expansión sistemática que alcanzó unos 7 años, desde el 87 hasta el 94, y a partir de ahí nos hemos ido alejando de nuestra senda de expansión potencial. Es decir, nosotros estamos hoy un 25% por debajo en ingresos de lo que debería estar la economía si hubiera seguido el patrón inicial, como se refleja en esta gráfica. Si uno dice, hombre, si la economía hubiese seguido creciendo, si el ingreso per cápita hubiese seguido creciendo como en el periodo 90-94, hoy tendríamos un nivel de ingreso, todos los colombianos, sin excepción, que sería una tercera parte mayor del que efectivamente tenemos. Por el contrario, como esto no ocurrió y el ingreso per cápita ha disminuido y seguirá disminuyendo, hemos tenido una brecha de ingresos del 25-30% del conjunto de la economía, que no se puede perder de perspectiva. Siguiente. Uno encuentra, y aquí hay elementos interesantes, una dinámica aparentemente similar en el caso del sector financiero. En el caso del sector financiero, uno tiene una desaceleración de ganancias en los bancos privados y una catástrofe en materia de pérdidas en el sistema público. Es decir, miren que es interesante que coincide en el sistema de salud y en el sistema financiero un elemento, un contraste entre la dinámica privada y la enorme dificultad financiera del sector público. Pero también en el sector privado hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo. Esta es una medida simple del monto de ganancias de todas las empresas en la economía. El sector privado de toda la economía está ganando o está perdiendo plata. No diría, hombre, hasta el año 96-97 estaba ganando plata. Desde el año 97 las ganancias se desploman y durante el año 99 el sector privado en su conjunto va a perder plata. Y ha perdido plata en forma creciente. De tal forma tal que hicimos este ejercicio. ¿Ustedes alcanzan a ver algo? No tienen imaginación. Esta es la clasificación de las
las 5.000 empresas más grandes del país. De las 5.000 empresas más grandes del país, hicimos una clasificación simple, preguntándonos de estas 5.000, ¿cuántas empresas están perdiendo plata en forma operativa? La respuesta es el 30%. Una de cada 3 empresas hoy está perdiendo plata operativa. 2 de cada 3 tienen ganancias operativas. Pero de estas ganancias operativas, del 70% de las empresas, uno tiene el 40%, tiene el 29% que está haciendo pérdidas netas. O sea, que está haciendo unas ganancias menores que sus pagos de intereses, impuestos y gastos administrativos. Por lo tanto, apenas estamos teniendo un 20% de las empresas que estén generando ganancias reales. Y si uno compara las ganancias frente a lo que deberían ganar, dado el costo por los recursos, apenas tenemos un 5% de las empresas. Es decir, 5 de cada 100, 250 de cada 5.000 que están creando valor en el último año. Es decir, quiero insistirles en este punto porque hay un gran número de empresas en dificultades, no solamente son las empresas en salud, y yo creo que, y esa es mi pretensión, tratar de mostrarle hasta dónde los problemas de salud se parecen a los del resto de la economía. Siguiente. Una cuestión dramática, y Rodrigo lo enfatizaba en su presentación, era no solamente el deterioro del ingreso, sino el deterioro de la liquidez. En esta gráfica se presentan este hecho simple. Las empresas se están quedando sin capital de trabajo. De un capital de trabajo positivo y abundante que teníamos en el año 96-97, se pasó a un contraste monumental. El conjunto de empresas grandes del sector privado, que estamos registrando las empresas que están en la bolsa de valores, llegaron a tener un capital de trabajo negativo en el último semestre. ¿Encuentran alguna situación parecida al sistema de salud? Siguiente gráfica. Cuando uno mira qué está pasando con los días de cartera del conjunto de la economía, ¿cuál es la duración media de la cartera del sistema de salud? En el conjunto de la economía está en 250. Y ha venido realmente en blanco ascenso. Es decir, este era un llamado de atención para interpretar qué es lo que está ocurriendo en salud y a dónde debe mirar las caras. Siguiente gráfica. Yo diría que esta mirada simple nos dice que el sistema de salud tiene no solamente 2, y ahí aumentaría Rodrigo 1, sino 3 problemas importantes. El sistema de salud refleja sobre todo una caída de la economía. Es decir, una caída de la economía que se está llevando por delante a todas las empresas. Este año hay 500 empresas en concordato. Segundo, una crisis de los sistemas de pago. Por razones de poder y de prensa, la gente cuando habla de crisis financiera, habla de crisis de los bancos y de las corporaciones de ahorro y vivienda. En realidad, hay una crisis global en el sistema de pagos donde ahora nadie se sonroja con pagar a 360 días. No es un fenómeno único del sistema de salud, es lo que está ocurriendo en el conjunto de la economía. Tercero, yo diría que hay un serio rezago institucional. Y ese serio rezago institucional, yo diría que tiene 3 dimensiones. Siguiente gráfica. Esta mañana me divertí mucho haciendo esta grafiquita, porque hay un investigador que se llama Fabio Sánchez, que hizo el único estudio, en mi opinión, completo sobre qué tantos han sido los aumentos de recursos en el sistema y qué tantos han sido los aumentos de coberturas por diferentes estratos sociales. Entonces, en esta gráfica se presenta el aumento de los recursos públicos. ¿Cuántas veces se multiplicaron los recursos públicos en los últimos 7 años? ¿Y qué tanto aumentaron los servicios? Y en estos servicios, como Juan Pablo sabe, ponderamos adecuadamente los servicios hospitalarios y las consultas que llegaron y son reportadas por los hogares a partir de encuestas de hogares. Las cifras son muy interesantes. Las cifras indican que aumentaron recursos públicos en promedio por 2 en los últimos 5 o 6 años. El número de servicios recibidos por el conjunto del sistema, por toda la población, aumentó 2.8 veces, lo cual no es un mal resultado desde el punto de vista de eficiencia, independientemente de todas las críticas que yo sé se elucubran sobre el sistema. Por supuesto, ustedes ven una pequeña dificultad en este ejercicio. Aquí están los 5 quintiles sociales, o sea, el estrato más bajo el 1, el estrato más alto el 5.
Hay un elemento interesante. Cada vez hay menos recursos públicos para el 20% mágico de la población. Pero, ¿quiénes fueron los que más ganaron en esta expansión de los últimos 5 años? Los más ricos perdieron participación en recursos, aunque aumentaron sus consultas y sus coberturas. Los grupos 3 y 4, o sea, fíjense, la clase media, fue la gran beneficiaria de este esquema. En términos de recursos, el 40%, aunque recibió cada vez más recursos, aumentó sus servicios apenas el doble. Claro que uno puede decir, si de pronto hay algún chileno aquí, diría, hombre, pero en Chile se tomaron 10 años en aumentar 1 millón de personas la cobertura del sistema. Y nosotros quintuplicamos la cobertura durante 5 años, es decir, fuimos 10 veces más rápido. Y aumentamos los servicios al doble, lo cual es bastante impresionante. No obstante, yo lo que quiero insistirle en este ejercicio es que esto es básico, es básicamente el resultado de un enorme dinamismo de las entidades que fueron capaces de ponerse a tono con el nuevo sistema, que expandieron sus servicios y llegaron a poblaciones pobres y menos pobres, pero se alejaron cada vez de las más ricas. Y el contraste con aquellos que siguieron pensando en sus viejos mercados, en sus viejos métodos, en su vieja nostalgia. Yo diría que encuentro, tras de la crisis analizada, para resumir, una combinación de un enorme dinamismo que le está llegando a la gente por parte de las nuevas instituciones del sistema de salud o las viejas con nuevos principios y el rezago institucional de las viejas entidades que no quieren cambiar. Tratemos de hacer una mirada más detallada siguiente a los resultados financieros. Simplemente me parece que el sistema de salud, independiente de que tenga unos méritos propios, independiente de que tenga una orientación social, en una economía de mercado en crisis hay que analizarlo frente a lo que pasa al resto de empresas. Entonces me tomé la tarea, porque la revista ahora hacemos esto con frecuencia, de contrastar qué es lo que ocurre en las empresas de salud versus las empresas del resto de la economía. Siguiente. Una cosa simple, ¿ustedes creen que las empresas de salud son muy grandes o son muy chiquitas? Comparadas con la empresa media de la economía. Esta es la empresa media de la economía. O sea, la empresa media de las 5.000 empresas vende 19.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto vende una EPS privada media? Más o menos bien. ¿Cuánto vende en promedio una clínica privada? La mitad. ¿Qué resulta interesante en este ejercicio? En este ejercicio, y ustedes aparecen aquí, activos, pasivos y patrimonio, ventas, utilidades operativas y utilidades netas. Aparecen dos elementos. Una EPS privado es como el promedio de empresas del país, pero tiene menos capital y mucho más endeudamiento. Es decir, tiene una estructura financiera muy baja. Segundo, es una entidad que gana operativamente 10 veces más que el promedio de la empresa de la economía. La empresa de la economía gana en promedio 400 millones de pesos en el año 98. Una EPS ganó en promedio 10 veces más. No obstante, las utilidades netas, después de descontar los gastos administrativos y operativos, son negativas en el sistema de aseguramiento privado, aunque positivas todavía en el 98 en las empresas privadas. Ello indica básicamente que hay en esta comparación, aunque son de igual tamaño, una fragilidad financiera por su capitalización y segundo, una fragilidad de las ganancias por exceso de gastos administrativos y financieros. Cuando uno contrasta con las clínicas privadas, y estas son las clínicas que están registradas en las supersociedades que tienen buenas contabilidades, hay una cosa impresionante. El tamaño de las ganancias de las clínicas es el mismo de una empresa promedio de la economía. O sea, el año pasado una clínica media se ganó 150 millones de pesos y una empresa media de la economía se ganó 115 millones. Con la diferencia de que también en este caso las ganancias operativas en las clínicas fueron 3 veces mayores que en una empresa media de la economía y las ganancias finales apenas una menor. Es decir, los gastos administrativos fueron 3 veces más grandes en una empresa clínica que en una empresa común y corriente del resto de la economía. Sigamos.
Los retornos operativos, concentremos en lo que llaman los financistas el ROA, el retorno sobre los activos. ¿Qué está mostrando? ¿Será que el sistema de salud, y aquí es una gráfica muy interesante porque tengo no solamente a las EPS privadas, sino que también tengo a las EPS públicas, tengo a las empresas solidarias de salud, que acaban de salir un reporte reciente de la superintendencia, tengo las clínicas privadas y tengo la empresa promedio de la economía. ¿Qué aparece interesante en esta comparación? Primero, el retorno sobre activos es en promedio en salud como 5 veces más alto que el resto de la economía. O sea, nosotros no podemos estar hablando de que la diferencia entre ingresos y costos operativos en salud sea particularmente estrecha. Estos datos están en 98, no reflejan la crisis más reciente, pero creo que son interesantes. Segundo, el retorno es mucho más alto, por supuesto, en las EPS privadas. Segundo, en las EPS, el operativo aparece interesante que es muy grande y aparecen cifras. Todos ustedes van a tener estas cifras después en la mano. Yo les dejo el disquete. Aparece básicamente que las empresas solidarias tienen retornos operativos tan grandes como las EPS totales. Han sido bastante menospreciadas en el esquema. Tercero, uno encuentra clínicas en promedio con un retorno muy alto. ¿Qué aparece interesante en este ejercicio? Que lo que sí parece ser es que la salud en su conjunto, vean un promedio de todo esto lo ponen aquí, tiene un margen más alto y una rotación mucho más alta. Y ello lo podemos ver en la siguiente gráfica. En esta gráfica se comparan ya no las empresas del sistema de salud, sino las empresas del conjunto de la economía. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el ROA? En los diferentes elementos de la economía, en rojito aparece salud y el resto del sector. No tiene, por supuesto, un deterioro en el sector minero, en el sector agropecuario y en el sector de telecomunicaciones, los retornos negativos. ¿Qué aparece muy interesante del caso de salud en estos retornos? Que los retornos son iguales a los del promedio de la economía. ¿Se lo pillaron? Los retornos son iguales a los del promedio de la economía. Una diferencia que es bien importante, que tiene una altísima rotación de activos y un bajo margen. Siguiente. Y yo creo que ese es el cambio estructural que se dio en la forma de organización de las empresas de salud en los últimos 5 años. En los años 70, yo diría que eran unas empresas de muy poca rotación de activos, relativamente intensivas en capital, tanto físico como humano, y de muy altos márgenes. ¿Qué fue lo que ocurrió en los últimos 5 años? Que el sistema de salud pasó a ser un sistema con muy alta utilización de activos, con muy alta rotación de activos y con muy pocos márgenes. Pero los retornos sobre los activos, y es el punto que quería destacarle, no son menores que el conjunto de la economía. Pero ustedes dirán, entonces, ¿y si el retorno operativo sobre los activos es igual que la economía, por qué no hay ganancias? Siguiente. Y la respuesta parece ser, siguiente gráfica, muy simple. ¿En qué se van las ganancias operativas del sistema? Las ganancias operativas del sistema, la respuesta es doble. Se van en altísimos gastos no operativos. Y los altos gastos no operativos están en el aseguramiento privado y público. Porque, por ejemplo, el gasto administrativo del seguro social es el doble de las EPS privadas. Pero también en los hospitales. Los hospitales, aún las clínicas privadas, tienen un gasto de aseguramiento casi similar a las EPS privadas. Y el de los hospitales públicos, con 45% de su personal administrativo, tiene un gasto no operativo casi el doble del de las clínicas privadas. Sorprendente, las empresas solidarias de salud tienen un nivel que no resulta ni más alto ni más bajo en gastos administrativos. Segundo elemento o segunda razón para dónde se va la plata. Es simple, el sistema de salud en su conjunto está muy pobremente capitalizado. Aparece una enorme dependencia de deuda. Y entonces, a las empresas más endeudadas, en este periodo de crisis, ¿qué les está pasando? Que los disparos en las tasas de interés y las contracciones de liquidez les dan proporcionalmente más duro. Me parece que en el cambio
del esquema del negocio es donde entidades como el centro y todos ustedes hay que empezar a pensar cómo fue que cambió realmente el negocio. Estas son, yo diría que estos muy altos gastos operativos y este muy poco capital en realidad es un problema generalizado de las EPS, de las IPS y de las empresas solidarias. Y creo que esos elementos son comunes. Por ello, sigamos, a mí me parece que estas cifras que deben simplemente alimentar 2 días muy fecundos de discusiones de ustedes que realmente saben más que yo sobre estos temas, se me ocurrió sugerir 3 temas interesantes para discutir. Pues en realidad en los últimos 5 años me lo he pasado viajando internacionalmente. He estado asesorando 17 países en sus reformas en sistemas de salud y en sus sistemas de educación. Y encuentro que tenemos un dinamismo en Colombia que aún en medio de la crisis no tiene comparación en toda América Latina. Entonces la pregunta es cómo evitamos el contagio de la crisis y más bien cómo dispersamos los logros que se han ido gestando en este sistema bimodal de crisis pública y de dinamismo privado en medio, por supuesto, de grandes diferencias. Pensando en que hay como 2 áreas de decisión, yo diría que hay áreas de decisión a cargo de las empresas, que como están ahora son empresas comunes y corrientes y tienen que enfrentar los mismos retos del resto de la economía, pero también a cargo del liderazgo colectivo al cual Rodrigo estaba mencionando. Yo diría que las soluciones empresariales, que yo enfatizaría mucho, son, y este es un tema extremo, se llama agregar valor. En estas economías competitivas, en estas economías abiertas, en estas economías con dificultades, nada diferente de agregar valor, de utilizar muy bien los recursos, mejor que el promedio da sentido. Me parece que el sistema privado ha logrado movilizar recursos importantes, ha logrado movilizar eficiencias operativas, pero falta aún mucho para hacer aumentos reales de productividad, sobre todo en el campo hospitalario. La productividad hospitalaria en Colombia todavía está muy por debajo de las productividades de los mejores países del mundo. Y el control de costos en realidad sí fue el gran descuido de los últimos 4 o 5 años. Cuando estábamos en bonanza de ingresos, porque hubo mucha bonanza de ingresos, porque se montaron ley 60, ley 100, en realidad hubo 10.000 millones de dólares nuevos en salud, de pronto no pusimos mucho cuidado. En unos recursos más, en unos recursos menos. Yo creo que esa es la tarea hacia adelante. Segundo punto importante, así como la eficiencia operativa, me parece que hay que avanzar mucho y yo creo que este seminario va a ser muy útil para tratar de identificar el alineamiento de incentivos. Yo creo que los incentivos del sistema público permearon excesivamente los incentivos del sistema privado o alternativo comunitario y se generó más corrupción de la que fue necesaria. Me parece que la tarea esencial es realinear los objetivos financieros de clínicas, aseguradoras, prestadoras y proveedores en función de darle más satisfacción a la población. Pero yo diría que también, además de estos elementos de agregar valor y de eficiencia operativa, hay un tema de consolidación institucional que creo que es importante. Parte de los excesivos costos del sistema provienen de lo que yo llamaría la excesiva atomización, que es algo parecido. Le recomiendo leer el libro de Hernando Gómez Buendía sobre a dónde va Colombia, que dice básicamente que en Colombia somos excelentes individuos, pésimas colectividades. Y como lo plantea Rodrigo, probablemente en los últimos 4 años, cada cual quiso llevarse su tajada y esa atomización generó serias ineficiencias en el conjunto del sistema. Yo diría que para esa reconfiguración empresarial hay 2 elementos muy críticos. Primero, ya que no va a haber mucha plata, el tema de alianzas y el tema de consolidaciones, tanto nacionales como internacionales, está a la orden del día. Los invito a leer la última revista de INER, donde miró el tema de alianzas en el mundo del Estado productivo y no hay alternativa. Hay que estar aliados con los mejores y los mejores están llenos de ganas de venir a Colombia. Están llenos de ganas de hablar con colombianos en Venezuela, en el Brasil y en la Argentina. Lo digo porque tengo conocimiento de causa. Segundo, me parece que el siguiente tema es la reconfiguración financiera. Nosotros estamos teniendo un problema de la economía en serio, recesión y crisis de pagos, pero que en el tema de salud se refleja particularmente duro por 2 razones. Primero, por la descapitalización. Uno no puede hacer, como lo hicieron ciertas empresas de telecomunicaciones, trabajar con la pata del mismo.
trabajando con la plata del Mister, cuando el Mister se le acaba la plata, ¿qué pasa? El sistema entra en sus dificultades. Yo no encuentro un argumento más importante hacia adelante que capitalizar. Y en esta capitalización se puede hacer una transformación muy importante de los sistemas de propiedad y organización dentro de las clínicas, dentro de las EPS y dentro del resto de instituciones. Y lo segundo, sin duda, sobre esto ustedes tienen que trabajar mucho más en concreto, sobre la fluidez de los sistemas de pago. No puede ser que cuando la economía en su conjunto está en problemas de pago, salud tiene que llevar la delantera y tenerlos 2 veces más fuertes que el resto de empresas. Pero además de estas soluciones empresariales, y yo creo que yo estuve básicamente chequeando la agenda de soluciones de ustedes, hay una serie de conexiones globales, tanto del campo de la salud como la del manejo de la economía. Yo diría que en materia de salud lo más importante es clarificar la orientación estratégica del sistema. Como yo diría, fortalecer el pensamiento sistémico. Yo creo que hay que evitar un par de historias en la economía. Ustedes saben lo que le costó a la economía que la gente de la Junta del Banco de la República no entendiera que había que eliminar la banca. Ustedes han entendido lo que le costó a los empresarios no entender que el modelo de explotación del mercado interno con recursos públicos se había acabado y que ahora no tenemos más alternativa que volcarnos hacia las exportaciones. Tanto el gobierno como los empresarios en el resto de la economía están pagando enormes costos por estas ambigüedades, por estas dudas. A mí no me queda la menor duda de la inevitabilidad y la deseabilidad del cambio de modelo. Gran parte de los costos de rezago institucional se deben a que se ha apostado durante 4 años a que lo que se quería hacer no se iba a hacer. Y por no hacerlo siempre hicimos trampa, muy a lo colombiano. Me parece que esta clarificación de la orientación estratégica es muy importante. Ahora que la Corte Constitucional va a tumbar el plan de desarrollo, resulta esencial que ustedes hagan presión adicional a la que hicieron algunos miembros del Congreso para reorientar la visión estratégica del sistema de salud. Yo diría que en eso es esencial pensar mucho más en la gente que en la burocracia. El gobierno ha tomado la infortunada decisión de evitar la expansión del sistema y tratar de consolidar, aunque en el presupuesto, la verdad, insisten en que el único objetivo en salud es salvar los hospitales públicos al costo que sea. Eso es un error monumental. Y yo creo y quisiera esperar que en materia de salud, con sus dirigentes, no les pase lo que nos pasó en materia cambiaria o en materia de exportaciones. De tanto demorarse, vamos a tener excesivos costos. Yo diría que el segundo tema importante es la cruzada realmente por evitar la destrucción de lo público. Me parece que en los últimos 4 años, con el manejo de argumento de defender lo público, lo estamos destruyendo. Y eso está ocurriendo en las EPS y está ocurriendo en muchos hospitales, donde la burocracia y la corrupción han reemplazado el objetivo de mucha cobertura a la población que más lo necesita. Hay que hacer un esfuerzo importante. Yo creo que lo esencial es olvidarnos de las diferencias públicas y privadas y armar un sistema realmente flexible de competencia por servir mejor a la gente. Tercer punto inquietante, ustedes se han dado cuenta que acabamos de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se dieron cuenta de que el gobierno se le olvidó proponer recursos de emergencia social y que fue el Fondo Monetario el que lo propuso. Los pagos de las coletas, ustedes se han dado cuenta que nadie ha pensado que hay 700 millones de dólares de emergencia social que deberían ponerse al servicio, gran parte de ellos, de extender el aseguramiento en salud, mejorar los servicios y acelerar la transición. ¿Se lo habían pillado? Pero siguiente. Me parece que al tiempo que se fortalece ahí había uno anterior, la orientación estratégica y pensamiento sistémico, me parece que hay que fortalecer la orientación pragmática de una economía en crisis y un sistema de salud en crisis. No podemos pensar que no lo estamos. Hay que concretar, yo diría, los temas de garantía de calidad, hay que concretar los temas de sistema de información, alrededor del cual, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo logros monumentales. Hay que agilizar los sistemas de pago y hay que perseguir la corrupción. En esto hay que combinar orientación estratégica con medidas mucho más precisas que resuelvan los problemas y que no termine siendo como el ministro de Justicia, que no tiene por objetivo sino resolver el problema de las cárceles, y las cárceles
están cada vez peor. Yo diría que la orientación que pensaría en esta materia es: hay que diseminar mucho más los logros que las fallas. Mi conocimiento del sistema en estos 5 años muestra que los logros son monumentales, aquí y en Cafarnaúm, y que nosotros, por ese sentimiento de flagelo que nos domina en el país, queremos solamente ver el componente malo, y las cosas buenas las escondemos para que nadie se dé cuenta. Esa simetría política me parece que hay que reversarla como punto esencial. Siguiente, pero no solamente de salud vive la salud, sino que la salud vive la economía, y yo diría que hay que tratar de hacer 2 o 3 analogías que puedan ser útiles. Anterior. Yo diría que en el caso de la economía, el gradualismo en tomar decisiones, el gastarse un año en armar diagnósticos para que al final no se pongan las decisiones, resulta demasiado costoso. Hay que aprender en salud de lo que pasó en economía y no repetir. Pero hay que también ser muy cauto en qué es lo que se viene. La recuperación de la economía todavía no tiene bases firmes. Mi proyección es que la economía seguirá en recesión, o por lo menos con crecimiento cero, hasta por lo menos junio del año entrante. La recuperación de algunas empresas de este semestre no es una recuperación generalizada y hay que estar preparados a una situación difícil que se va a prolongar. Y que se va a prolongar manifestándose con fuerza el problema financiero de las empresas. Es un tema en el cual la gente de salud no solamente tiene que hay problemas de salud, sino que hay problemas generales, de falta de capital de trabajo, de necesidad de reestructuración financiera de empresas, palabra que no he oído mencionar mucho en las discusiones sobre salud, que debería ser similar a lo que están haciendo las empresas grandes del país, que por demás ya se levantaron $1.000 millones del Banco Mundial y del BID y de la Corporación Financiera Internacional para enfrentar sus problemas. ¿Dónde está la iniciativa del sistema de salud en esta materia financiera? Yo diría que en esto no hay que creerse tan distinto. Está pasando algo muy parecido que en el resto de la economía. Hay 9 meses críticos y yo creo que ya que se cae el plan de desarrollo, hay que tener iniciativas contundentes en el Congreso para que el ajuste fiscal de estos próximos 9 meses no vayamos a perder lo que ya perdimos en el gobierno pasado. Yo diría que en cualquier caso hay algo que es claro y que cambia bastante la orientación de las discusiones en materia de salud. La restricción fiscal va para largo. En esto nadie se puede hacer ilusiones. Recursos fiscales van a ser extremadamente escasos en los próximos 3 o 4 años. A lo más que se pueda aspirar es de pronto a evitar que caiga en términos reales. Pero la proyección de seguir creciendo ha desaparecido. Yo diría que eso es interesante porque abre mucho más el espacio a la imaginación y abre mucho más el espacio al grupo de iniciativas, de foros y de organizaciones como el Centro de Gestión y de ustedes que han encontrado la posibilidad de sobrevivir con eficacia en momentos de dificultad. En conclusión, se me acabaron mis 30 minutos y mis 30 gráficas. Yo diría que en materia de salud, más que seguir esperando, hay que construir mucho más activamente. En lugar de caer en el viejo juego de seguir diagnosticando crisis estructurales que solamente afectan al sistema de salud, me parece que hay que pasar a pensar mucho más en adelante. Hay que descontagiarse de las crisis de la economía. Yo creo que hay que pensar que hay una revolución en camino. Como diría una amiga mía, no hay que quedarse en la mitad de un beso ni de una revolución. Y es mucho mejor, mirando hacia adelante, prevenir que curar.